Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto estar en esta tercera edición del Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur. Les damos la bienvenida a esta mesa de intercambio de experiencias, en la cual vamos a tener dos ponencias realmente de lujo, haberlas leído. Mi nombre es Graciela Favilli. Yo voy a ser quien comente luego de la presentación de cada uno de los y las expositores el trabajo que han presentado. La modalidad de trabajo que vamos a tomar es que cada expositor va a tener 15 minutos para su presentación y luego yo voy a hacer mis libres comentarios de alguna manera desde mis lecturas, mis subrayados y mis interpretaciones. Así que, bueno, le voy a dar primero y voy a presentar a Javier Perini. Javier Perini se ha formado en historia, en educación y algo de artes. Eh, Voy a leer un poco como él me pidió que lo presente, voy a respetar sus palabras. Eh, Él me dice aquí que disfruta mucho de ser trabajador de la cultura y ser profesor, que le cuesta un poco más ser director, aunque ya lleva casi 13 años en el ejercicio de la conducción y la animación, que durante ese tiempo compartió y sigue haciendo con otras cosas el trabajo en escuelas insertas en sectores populares. Primero en la Fundación Armstrong de González Catán, La Matanza, y actualmente en el San Martín de Porres de José León Suárez, ambas obras de los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Él ya ha estado en el Congreso haciendo una presentación y en este caso su presentación, su trabajo es sobre la escuela de San Martín de Porres. Así que Javier, bienvenido y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Bueno, a todas, a todos. 15 minutos estrictos, una conectividad que puede fallar y es posiblemente que falle. Tanto tiempo de encierro, de ASPO a DISPO ahora y un montón de cosas. Bueno, en este contexto, digo, surge también este espacio, de esperanza que es este tercer congreso, así que muchas gracias a los organizadores. Tengo que agradecer que hablo también después y lo que ahí vamos haciendo. Y también agradecer a Andrés que insistió un poco y de que, bueno, parta algo y el Congreso en extender los tiempos y que uno también. Así que bueno, más que agradecido también. Ya hemos hecho de compartir pantalla, de compartir algún power. Soy muy torpe con los power, pero ayudan en este tiempo. Tenemos estas distancias a que las palabras que pueda compartir con otros eh, puedan llegar por visualmente, que está bueno. Así que bueno, voy a tratar de, sin abusar, utilizar algún soporte llamado PowerPoint que más o menos nos pueda o me pueda a mí ayudar, digo, y pueda compartir con ustedes algunas búsquedas de lo que uno anduvo haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta algo que me parece fundamental, y ya lo aviso, digo, esta experiencia no sé si es exitosa, no sé si nos va bien, sí nos entusiasma y me parece que las experiencias, en este caso, digo, no sin caer, digo, en las rigurosidades de nuestras ciencias, ¿no? Y de nuestros saberes, pero sí animarse a que las experiencias que uno quiere compartir son las que a veces no salen tan bien. Y que está buena compartirlas, así otros pueden ayudar a que salgan mejor. Digo, me parece que es eso. Eh, si uno presenta una experiencia cerrada, exitosa, que salió bien, medio como que ahí se cerró la historia, ¿no?
Y la educación me parece que se trata de nunca cerrar historias, sino de quizá pasarlas, ¿no? De pasarlas de palabra en palabra, de compañero en compañero, de fragilidad en fragilidad, de compañero en compañera, digo, ¿no? Y lo que uno no pudo, quizá otro pueda, y lo que a uno le cuesta, al otro no, y bueno, y me parece que ahí está el misterio. Entonces, esta es una experiencia frágil en ese sentido, pero linda de compartir, o sentimos eso. Vamos a intentar que salga lo que salió hace un rato en el ensayo, que voy a estar presentando algo de esto, ¿no? Bueno, primero compartir algo que para mí es un tesoro, que es compartir a otros. Cuando uno, digo, lee, en estos tiempos a veces de algún encierro ha podido leer más, y digo, primeramente digo, por lo menos que se lleven de esta mesa esto, ¿no? Recomiendo que al que no lo conozca y el que lo conoce también, digo, invitarlo a leer a Marcelo Persia, que en mi caso y en la experiencia de otros me ha servido a atravesar este tiempo excepcional. Y en algún lado Marcelo Persia dice, en un texto que lo pueden encontrar por la web, digo, es de fácil acceso, dice algo así como: sensibilidades que tienen casa, agua, jabón, alimentos, algún dinero, amorosas distancias conectadas, tiempo para ver películas, leer un libro, remover la tierra de una maceta, rescatar una foto vieja, se declaran privilegiadas. Bueno, me toca estar en ese grupo de privilegiados, y con este plus de estar hoy compartiendo con ustedes este tiempito, de escucharnos, de escuchar ayer el comienzo del Congreso, de tener hoy un espacio para compartir un escrito y algo más, de escuchar a otros compañeros que lo hacen, de tener alguna devolución. Digo, son pequeños privilegios a los cuales hay que dar gracias, y no deberían ser, creo que deberían ser otra cosa, ¿no? Debería ser la vida, ¿no? Un poco. Así que bueno, muchas gracias. Tomamos el tema de la evaluación, que ha estado tan en boga, digo, ¿no? Y digo, es una discusión que no tiene que ver con la pandemia, es una discusión que nos venimos dando hace 40 años más o menos, como la escuela para qué, digo, y más también. Fue una oportunidad este tiempo de poder hacerlo, ¿no? Y la facilidad en el aprender, dice Bárcena, ¿no? El hecho de que sea habitual hacerlo, lo que justifica un pensamiento sobre educación, sino la experiencia de su facultad. Frente a algo que nos cuesta. Y frente a eso que nos cuesta, de alguna manera, algo estamos invitados a hacer. ¿Qué nos pasó a nosotros? Esta es nuestra escuela, es una escuela en un lugar popular. Esta escuela, vamos a decir, que el edificio es feo, tiene un cariño hecho así, torpemente, improvisadamente, con esfuerzos, cuando había un ladrillo, cuando no había otro, pero es una escuela que congrega más de 1.400 pibes y pibas, no sumamos, y sumando las familias, muchos más, en un espacio reducido, antiprotocolo en este tiempo, pero en el cual, bueno, hay otras cosas que nos pasan. Un rinconcito de José León Suárez, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Tomo para pensar un poquito qué hicimos con, ¿no? ¿Cómo devolver la evaluación? Este fue nuestro problema, ¿no? Por un lado ven algo que es una imagen muy conocida, la contratapa del libro de Daniel Penac, Mal de Escuela, donde uno puede ver ahí algo que ya en el año 54 en Francia ocurría, que era esta famosa rúbrica en donde uno intenta algo al estudiante, ¿no? Bueno, en la imagen ya es más que elocuente, digo, lo que los profesores le decían al pobre de Penac en aquel momento, ¿sí? Y por el otro lado pongo una palabrita de alguien que cuando nos invitamos a conectarnos en un Classroom, a pensar la distancia, un pibe puso esto, ¿no? Soy de segundo A, ahí dice Felipe, y estamos aprendiendo entre todos. Y esto me pareció clave, digo, ahí estaba el secreto de la evaluación, digo, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, ¿qué estamos en esta? Y la pregunta que nos hicimos en el momento era, ¿qué queríamos devolver? Tranquilos que no devolver una rúbrica con le falta esto,
hay que esforzarse más. ¿Qué queríamos devolver? Y ahí nos surgió algo, que es lo que pasa en cualquier momento, digo, digo, que es, ¿qué le querés decir a los pibes y a los pibas que no están acá ahora en la escuela? ¿Qué le decís a ese pibo, a esa piba que está en el pasillo y que además de enojarte con él le querés decir otra cosa? ¿Qué le decís a aquel que está atrás mirando y no sé qué está mirando y eso me angustia más? ¿Qué le querés decir a aquel que te lo encontrás en la puerta y está queriendo entrar? ¿Qué le querés decir a aquel que te insiste, viene a la mesa cada rato, hasta lo sentís molesto, no me deja dar clases? ¿Qué le decís a aquel que te dice, no entiendo nada, pasaron 4 meses y te dijo, no sé de qué se trata esto? ¿Qué le encontrás en el recreo? Aquel que te entregó todo en tiempo, que le respondas a eso, a ese trámite o a ese trabajo que sacó lo mejor de él o de ella. Y entonces a nosotros se nos ocurrió pensar en cartas. Acá tomo un ejemplo que es el de Rilke. ¿Quién no hubiese querido recibir una carta de Rilke, no? El poeta que le pedía recetas no recibía de Rilke recetas, ¿no? Recibía algo. Y nosotros quisimos mandar ese algo. Por eso nuestra experiencia, y ya hablar mucho más, pero bueno, está en el escrito, lo que hicimos fue mandarle carta a los pibes y a las pibas. Eso que compartir, preguntarles cómo andaban, en qué andaban, contándoles qué teníamos ganas de hacer, contarles cómo nos sentíamos con esto que nos hizo fracasar, sabíamos cómo llegar, invitarlos a que hay tiempo. Después algunas reglamentaciones nos dieron mucho tiempo, ¿no? Pero continuamos a que hay vínculos y hay cercanía. Que hay señales, enseñar es mandar señales, enseña, ¿no? La palabra enseñar es emitir señales, así que lo que quisimos hacer a través de cartas, en vez de boletines, en vez de rúbricas, fue decirle, bueno, acá estamos y así nos sentimos. Así que bueno, muchísimas gracias y creo que estamos en el tiempo cumplido o no quiero abusar más, así que bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Aplausos presenciales y además súper. Bueno, voy a presentar entonces ahora a Ana Nampara. Ahora de la provincia de Buenos Aires nos vamos a la provincia de Mendoza en este congreso tan federal, ¿no? Que estamos viviendo tan juntos, tan juntas a pesar de las distancias. Ana va a presentar un trabajo que escribió con Claudia Gómez y Laura García. Es un trabajo realizado en la Escuela Julio Fernández Peláez de Coquimbito, de la provincia de Mendoza. Ana es profesora de lengua hace casi 30 años y directora de una escuela secundaria en los últimos 10. Dice Ana que le apasiona la educación y la política y la conjunción de ambas, que con sus compañeras de equipo, entre ellas quienes son también coautoras del trabajo, tratan de construir una escuela como promotora de derechos y que se desvelan para transitar ese camino en el día a día. Bueno, Ana, te paso entonces la palabra y la presentación también de tu enorme trabajo en la escuela. No se escucha, Ana, tenés que desmutear el micrófono. ¿Ahora sí? Bueno, buen día para todas, para todos. Quiero
quiero empezar haciéndoles escuchar algo, como para introducir un poquito en el juego, que es también ponerlas en situación de lo que nosotros estuvimos jugando en la escuela. Bueno, no voy a poder compartir el audio, parece, así que bueno, vamos a arrancar sin audio. Bueno, como decía Javier y como venimos escuchando durante todo este tiempo de la pandemia, la verdad que empezar a transitar el ASPO fue para todos desconcertante. Al principio pensamos que era similar la escuela virtual a la escuela que ya veníamos transitando, entonces nos desvelamos por sacar fotocopias, por llevar materiales, porque todos los estudiantes tuvieran sus tareas, y inclusive al principio fue así como un encanto de la cuarentena. Los docentes nos sacaban fotos leudando el pan, haciendo cosas, haciendo huerta, haciendo... Hay un enamoramiento. Bueno, en un momento ese enamoramiento pesó. Los estudiantes también en sus casas se sentaban a hacer sus tareas, los que podían, ¿no? Los que tenían conectividad se sentaban, presentaban sus trabajos. Y nos pasó que alrededor de abril, más o menos, ya resueltas las cuestiones de conectividad, porque eso es lo primero que tuvimos que pensar, ¿no? En cómo resolver la conectividad para que todos y todas estuvieran adentro de la escuela. Ya resuelto este problema, empezamos a ver qué es lo que estaba pasando en realidad con nuestros estudiantes y nuestros profesores, y vimos que los pibes y las pibas se sentían absolutamente aislados, y los docentes y las docentes se sentían desconcertados, poco motivados, muy tristes por estar solos. Entonces, bueno, pensamos qué es lo que teníamos que hacer, y la verdad que nos encontramos sin respuestas. La incertidumbre nos trajo un montón de preguntas y casi ninguna respuesta. Entonces dijimos, bueno, hay que organizar las preguntas, hay que ver cómo vamos cómo vamos a organizar este desconcierto que nos ha traído el ASPO, cómo vamos a organizar esta incertidumbre. Entonces empezamos trabajando con las preguntas que nosotros nos hacíamos como equipo directivo. Nos preguntamos cómo íbamos a educar en el tiempo de aislamiento, si una pedagogía en el aislamiento tenía que ser una pedagogía individualista, cómo poníamos el énfasis en lo humano, teníamos en cuenta el contexto pero sin renunciar a ser una escuela, que enseñáramos, podíamos superar esta dicotomía entre enseñar y contener. Esto que nos está ocurriendo a nuestros estudiantes, esta falta de recursos, que ahora lo veíamos, porque realmente ahora vemos que vemos la pobreza, vemos la poca igualdad, porque lo podemos ver en un celular y en una actividad, pero cuántas de estas cosas pasan todos los días en las aulas y las invisibilizamos. La escuela, el edificio, la gramática escolar naturaliza un montón de cosas. Y bueno, nosotros no queríamos naturalizar. Entonces dijimos, bueno, sigamos preguntándonos cómo sosteníamos a nuestros docentes mujeres, muchas de ellas cansadas, agotadas, abrumadas, con las tareas de cuidado de sus propios hijos, la tarea de escolarización, además de las tareas de la casa, las tareas de la escuela. Entonces, bueno, en este proceso en que estábamos todos agobiados, agotados y teniendo preguntas sin respuestas, dijimos, bueno, vamos a empezar a organizar las certezas. ¿Qué certezas son las que tenemos? Y las certezas que tenemos, si nos remontamos a la matriz fundacional de la escuela, vemos que las certezas son una escuela que siempre ha revalorizado el vínculo, el estar con los otros, el construir colectivamente, el preocuparse. La escuela Peláez tiene en la actualidad 650 alumnos y hace 30 años que surgió en un galpón de ajo, y bueno, que fue una escuela hecha para el barrio, y que en algún momento tuvo características rurales, pero por los avatares económicos, los territorios, digamos, los territorios agrícolas fueron transformándose en barrios, y bueno, nos encontramos inclusive con una mezcla de
de sectores sociales en la escuela. Nosotros tenemos en la escuela chicos de muy buen nivel económico y otros que son hijos de contratistas, de empleadas domésticas. Y bueno, había que darles respuestas a todos. Entonces, bueno, se nos ocurrió entonces una propuesta pedagógica que consistía en un juego. Les propusimos a los estudiantes en un formato de Google Drive un juego en que los poníamos en una situación en el año 2085. En el año 2085 ellos tenían que pasar una prueba para les escribíamos un mundo como un mundo de privilegios o de esclavitud, pero este mundo, las clases sociales estaban dadas por el conocimiento y no por las posesiones. Entonces ellos tenían que ver a qué clase se iban a pertenecer. Sabíamos que era un poquito meritocrático, pero bueno, era una manera de jugar también. Entonces, en este juego ellos tenían que, le decíamos que en este momento ellos iban a pasar su juego, y para pasar su juego, lo que les había era una prueba de historia de cómo había sido el 2020 en Coquimbito. Entonces ellos tenían que subir un dibujo representando cuál era la actualidad en Coquimbito y hacerle preguntas a docentes. Pusimos todos los nombres de los docentes, ¿no? Los nombres de los espacios curriculares, y ellos tenían que hacer preguntas que fueran de lo más abierta posible. Cosas de evitar también que los chicos pregunten lo que nosotros esperamos que pregunten, que son siempre las mismas preguntas. Entonces, tratamos de que fueran las preguntas abiertas. Con ese cúmulo de preguntas, se las pasamos a los docentes, y ahí recibimos las preguntas de los docentes. En realidad nosotros vimos que ellos querían ocuparse, que en un principio la idea era que ellos no se ocuparan de lo que estaba pasando con la pandemia, porque dijimos que se distraigan, que piensen en otras cosas, pero la verdad que ellos quisieron centrarse en esto, y estas fueron generalmente las preguntas que hicieron. Entonces nosotros la pregunta que le hicimos a los docentes fue que tenían que hacer con todas estas preguntas y por áreas, tendrían que ver qué le podían responder a sus estudiantes. Entonces sí les pedimos que tuvieran ciertas condiciones, que tuvieran una actividad de creación artística, que tuviera un trabajo grupal para que los chicos y las chicas superar el aislamiento, que tuviera una actividad de investigación, una de producción, y que fuera una sola guía por año curricular. Entonces, bueno, la propuesta del equipo directivo, y nos encontramos ahora con las preguntas de los docentes. Los docentes nos preguntaban, qué lindo, pero ¿en qué momento voy a hacer todo eso? Muy interesante, pero ¿qué va a pasar con el programa? Es interdisciplinario, entonces yo tengo que renunciar a mi espacio de saber, mi espacio de conocimiento. Vamos a trabajar por capacidades, pero si trabajamos por capacidades, seguramente los chicos no van a aprender nada. Bueno, esas eran las preguntas que nosotros tratamos de ir contestando, y vimos dos cosas que teníamos que hacer. Primero, enseñar a planificar para la incertidumbre. Entonces, en lugar de una planificación estándar, le solicitamos a los docentes un esquema enriquecido, con textos, con audios, y dijimos, bueno, nosotros queremos llegar hasta acá. Ahora vamos a ir escribiendo a medida que vamos recorriendo lo que va viendo. Vamos a ir escribiendo mientras hacemos el camino. Entonces, en ese sentido, los profesores, por ejemplo, van a presentar su planificación en febrero del que viene. Ellos están registrando, les enseñamos a tomar notas, a registrar, a hacer una planificación, una narrativa. Entonces, bueno, por un lado esa planificación, planificar para la incertidumbre, porque aparte, ¿de qué me sirve ABC si mañana puede cambiar? Entonces, digamos, nos fijamos en estos contenidos, estos objetivos, estos saberes, estas cosas que pensamos que los chicos y las chicas tienen que saber, y vamos a ir recorriéndolo a ver qué va pasando, y vamos a ir registrando lo que va pasando. Y por otro lado, dijimos, bueno, ¿en qué tiempos y en qué espacios? En ese momento les dimos 2 semanas a los estudiantes para que ellos pudieran ponerse al día con sus tareas, que estaban ya agobiados y muy atrasados, y en esas 2 semanas, aprovechando que esto, no tenemos en la escuela secundaria los mosaicos horarios que nos condicionan de tantas maneras, dijimos, bueno, vamos a poder juntarnos, vamos a poder, en los espacios que tengamos y los tiempos, vamos a tener 2 semanas para planificar. Y así fue que surgieron estas guías de trabajo, y nos enseñó también a tomar otras decisiones. Por ejemplo,
la organización del tiempo en la escuela, nosotros propusimos que tuviéramos 3 semanas de clases y 1 semana de descanso. En esa semana de descanso, la primera fue para ponerse al día con las tareas, la segunda para la ESI, para que todos los chicos y las chicas pudieran tener ESI, que no, habíamos tenido muy poco, con una docente que se especializa en eso. La tercera semana fue la semana de las artes, en donde los profesores hicieron propuestas artísticas para los estudiantes, y ahora, en esta semana pasada, hemos transitado lo que hemos llamado la semana de desconexión, pensando también en la necesidad que tenemos de organizarnos, y como ya acá, la verdad que la gestión provincial no nos dio demasiadas ayudas, no planteó una política educativa clara en función de lo que tenían que hacer las escuelas, y nos dejó cada uno a su suerte. Bueno, nosotros, medio enojados y medio aprovechando esta suerte que hemos tenido, hemos hecho una especie de anarquía, pero una anarquía organizada, en realidad teniendo en cuenta lo que nos van planteando y van necesitando nuestros docentes y nuestros estudiantes. Bueno, esta semana estamos en esta semana de desconexión, y empezamos la semana que viene con otra propuesta pedagógica, que son fichas. Vamos a trabajar con cartillas, con fichas para todos los estudiantes que no hayan aprendido algunos saberes. Bueno, en relación, siguiendo con el proyecto lo recibieron muy bien, porque logramos una sola guía para todos los espacios curriculares. Todos los espacios curriculares de toda la escuela trabajaron en eso, y eso estuvo maravilloso. Eso hizo también que en el segundo cuatrimestre ya muchos docentes no se plantearon su espacio curricular, sino ya empezaron planificando con otros espacios. El segundo cuatrimestre fue absolutamente de trabajo interdisciplinar, inclusive entre las distintas 2 orientaciones que hay en la escuela, que unas de ciencias naturales y otras de economía. Por ejemplo, los alumnos de 5º año están trabajando sobre soberanía alimentaria. En muchos casos se han organizado una semana, da cada uno su espacio curricular, y la tercera semana confluyen todos los espacios. O sea, la verdad que hemos podido jugar con esta organización por no tener que estar en la escuela. En relación con el proyecto fue muy sentido. Los papás y las mamás, cuando iban a buscar las bolsas de mercadería de las escuelas, nos contaban que estaban muy entusiasmados, ellos y sus hijos. Seguía la lógica del juego, la verdad. Los chicos todos los días tienen que grupalmente enfrentar una misión, y al final hubo una misión que era una revista o un programa de radio, una misión que aunaba todo. Lo más dificultoso de eso fue la evaluación, porque también pensamos que era muy interesante evaluar en conjunto, pero bueno, la verdad que estamos atravesados por los conceptos meritocráticos, y no costó tanto dar devoluciones. Lo que más les costó a los y las docentes fue no poner los 10 que pensaban que algunos se merecían. Que bueno, es tan meritocrático como lo otro. Creo que en esto todavía tenemos un gran camino que transitar, como devolver sin calificar, sin poner un mote, sin decir sos de 4, sos de 10 o sos de 7. Creo que eso no... Y sentir falta el docente porque no le pone al hijo del doctor el 10, digamos, entre comillas, ¿no? Eso es lo que todavía nos falta transitar. Bueno, la verdad que hay muchísimas cosas para contar, pero creo que el tiempo ya se pasó, así que espero haber sido clara. Creo que había tantas cosas que no sé si fui clara y se pudo entender nuestro proyecto. Gracias, Ana. Para mí fue clarísimo. Igual yo lo había leído, así que se corría con ventaja, pero igual tenemos un chat habilitado donde pueden hacer las preguntas, y yo me puse un dispositivo como al lado para leer las preguntas que salen también por el Facebook, porque como ya sabemos que hay algunas dificultades, ya las venimos viviendo desde marzo, las dificultades de la conectividad, etcétera, etcétera. Hay gente que tal vez no está pudiendo ingresar a la mesa, digamos, aquí al aula interna de Webex, pero lo está siguiendo por Facebook. Así que
yo voy a intentar mirar las tres cosas a la vez. Algunas de las cosas que yo me había notado previamente para comentar sobre sus trabajos, cruzadas ahora por las que tomé nota en las presentaciones de ustedes, y ver si podemos recoger algunos de los comentarios que van haciendo quienes están escuchando y participando tanto por la sala interna del WebEx como por el Facebook que se está transmitiendo en vivo. Bueno, me toca hacer unos comentarios. La verdad es que no tengo, digamos, intenté entrar en diálogo con cada uno de los trabajos. En primer lugar, felicitar a quienes los escribieron y a quienes los hicieron, porque hay un doble trabajo allí. Siempre me gusta destacar que cuando uno está comentando en un congreso, cuando uno está escuchando en un congreso, quien presenta en un congreso es un docente, una docente o directiva en este caso, que no solo hacen algo en la escuela, que eso hay, digamos, hay toda una potencia en asumir, como ustedes han planteado, los desafíos de ese hacer en la escuela que tanto Ana como Javier han planteado, sino que además hay un proceso posterior que es la escritura, y un proceso eh, rico y muy productivo para quienes hacen, porque sabemos que la escritura es ya un proceso de pensamiento y de conceptualización y de sistematización sobre la experiencia, pero además nos permite esto, que tengamos un montón de gente. No quiero que nos pongamos nerviosos, pero creo que hay cerca de 200 personas en la sala y otras 200 en el Facebook que nos están escuchando, la acaban de escuchar, y que se enriquecen, ¿sí? Aprenden y siguen aprendiendo de las prácticas de otros docentes, de otras docentes. Así que me parece que eso es algo, bueno, que quiero no solo entonces felicitarte, Ana y tu equipo, y Javier y tu equipo, por lo que han hecho, sino también por haberlo escrito y ponerlo a disposición para que todos podamos aprender. Yo me tomé el atrevimiento, pero bueno, una siempre habla desde lo que sabe y desde lo que cree que puede aportar, de hacer un recorte sobre la lectura de los trabajos de ustedes. El recorte que hice, por supuesto, que es el tema de mi especialización y de mi militancia, que es la evaluación. Y particularmente lo que subrayé en los trabajos, en los dos trabajos que leí previamente y que ahora escuché, es justamente el tema de la devolución, ¿no? Dentro de la amplitud de problemas y de temas y de aristas que podríamos pensar en torno a la evaluación, me pareció que los dos trabajos, ambos, hacían un aporte interesante, no solo a los procesos evaluativos. En el caso, además de Ana, hace un aporte muy interesante porque es una propuesta curricular en la escuela, es una propuesta de enseñanza, una propuesta esto, ¿no? De un conjunto de docentes de lo que ella menciona como la interdisciplinariedad claramente, y ella fue muy, muy exhaustiva en la presentación del desarrollo de la propuesta de enseñanza, pero en mi búsqueda de establecer un punto en común entre estos dos trabajos y poder decir algo y hacer un aporte, elegí focalizarme en el tema de la devolución. Devolución que claramente es ese momento, ¿no? Es ese momento central, que es el momento de comunicación, de algún modo, ¿no? Donde si pudiéramos hablar de dos actores en ese proceso evaluador-evaluado, para decirlo un poco en los términos más clásicos, es el gran momento de comunicación, ¿sí? Y es un momento en el que muchas veces aparece un fuerte malestar. Tomaba nota, no lo había visto en el trabajo, pero tomaba nota de algo de lo que presentaba Javier, ¿no? Y leía, digamos, esa idea de qué se dice, ¿no? La gran pregunta. Lo primero que quiero, el primer punto que yo subrayé de ambos trabajos que tienen en común, es el punto de que ambos trabajos sobre las prácticas habituales, ¿no? Claramente atravesados por lo que ustedes señalaron, el ASPO, y me gustaba mucho lo que decía Ana, ASPO que al principio nos dejó entre paralizados, sin saber qué hacer, pero también con una cosa un poco, a veces como manización, decía Ana, de esa situación
al Titanic y a los profesores en la cubierta del Titanic tocando el violín, y creo que es una imagen que de algún modo acá los docentes experten evaluar tienen lo señalaron, ¿no? Que son interrogantes sobre y bienvenido en ese punto sí que planteó dramático esto, la crisis que de algún modo planteó el obliga a los boletines, la práctica de la enseñanza individualizada, la práctica todas las semanas y no dar caso o de conexión como señalaban, era una práctica que se venía desarrollando y que de alguna manera el conocer las desigualdades sociales de nuestros y nuestras alumnos, pero el ASPO nos como sobre la mesa y sin posibilidad de mirar para otro lado. Lo primero de ambos trabajos y actualizar la importancia sobre las prácticas a enseñar evaluación. Por cuestiones de a resaltar unos de los muchos de los que paran, pero un interrogante los estudiantes cómo evaluar esto que está pasando, ¿sí? ¿Cómo somos esa dicotomía de dinero? Estoy tomando de cada uno. ¿Qué pasa? ¿Qué proyecto con los saberes específicos de cada una de las áreas? Es decir, los estudiantes. Y acá me detengo porque era una que subrayé del trabajo y mire, y voy segunda, en el segundo que es y que trabajos hay superar esos errores hicimos que hay unas devoluciones escritas extensas activamente presentes, aparece esa forma de llevar también primera persona. Escribimos tus profesores, ¿no? Dice la carta que compara Javier. Quiero que Javier cuando seguramente lo definen esas devoluciones colectivas. Y Ana dice, bueno, faltaba el doctor, yo miraba, ¿no? El boletín que compartía Javier y me anoté gramática como compañero, como alumno. Matemática, entonces, porque que específica los dos trabajos hablan a nuestros al receptor de esta evaluación, ¿no? Lo vieron que así compartir. Alegre como compañero, pero no. Si yo soy esa comunicación, devuelve el 10 al 6, ¿de qué hablo? ¿No? La calificación, la empresa y el estos dos solución sobre la vuelta porque las formas tradicionales lo que hemos sinceramente tampoco, porque ¿no? Y acá
que en torno al evaluar y se preocupan sociales y éticas de esa devolución. Entonces, dice mucho, sos medio, o te, pero en términos de su proceso de aprendizaje. Señales, como decía Javier, le brindan una mediocridad que para pasar un alumno construye, ¿no? Dejo como en el trabajo de Ana, de solamente sobre gramo de producir, ¿no? O a ver los proyectos dan a un a otros. ¿Qué le dice acerca de su gramática? ¿No? ¿Cómo podemos hacer gramática? ¿Qué le dice? Quería en esta que los dos trabajos toman de preguntas, construyan respuestas superadoras. Creo que vale mucho la pena el trabajo sobre respuestas. Preocupan consecuencias que tiene que tiene la palabra del boletín o de la carta de evolución docentes escribiendo en el plural y no, por eso podemos decir. Me parece que es esa pregunta que queremos decir, de pensar y a la gran pregunta establece de la que para contener una pregunta que ya nos ven hace 20 años, ¿no? Pregunta tan falsa como calidad o inclusión, ¿no? Otra pregunta que nos gusta mucho, o una supuesta anomia que queremos discutir y, digamos, enseñar, contener. O a la escuela, sino con un fundamental de la escuela es te ofrezco esa joya, creemos que vale la pena transmitirte y que vos sos digno o digna de recibir porque es ese saber, ¿no es cierto?, que tenemos, que la humanidad construyó y que seleccionamos, en tal caso en la escuela, como o no, o quien no se conecta, o quien tiene la cámara apagada, o quien fuera, es digno o digno de recibirlo, ¿cierto? Ahí me debo un poco discutir que planteado y por suerte, ¿no? Y yo digo, dentro de los el ASPO, esta situación de interrupción tan dramática, ¿no? Porque tan dramática la que nos sometió a la pandemia y la necesidad de aislamiento para cuidarnos, que es, bueno, este año no calificamos. A ver si nos han a darle un golpe, ser bastante confrontativa en esto, a ver si le podemos dar un golpe a la escala numérica para hablar de lo que saben o no saben nuestros y nuestras estudiantes, a ver si sacamos, ¿qué le dice ese 6? ¿De qué nos habla ese 6? ¿Qué es lo que hay detrás del 10? ¿Y qué hay detrás de la desaprobación? ¿Qué hay detrás del 7? ¿Cuánta información brinda ese número? ¿Sí? Ahora, claro, tenemos que discutir con nuestras propias concepciones y nuestra propia gramática, ¿no? Como decía Ana, es muy difícil salirse de allí. Y si no estoy calificando, entonces no estoy evaluando, ¿sí? ¿Cómo discutir? Así como Javier decía, este enseñar como emitir señales, siempre me gusta hablar del evaluar como emitir valores, ¿no? Como emitir juicios de valor. Entonces, el juicio de valor que tenemos para hablar de la producción
de nuestras y nuestras estudiantes, de semejantes proyectos que han hecho los estudiantes y las estudiantes de la escuela de Coquimbito. ¿Amerita un 6? ¿Se reduce a un 6 o a un 7 o a un 10, aunque fuera un 10? ¿De qué habla, no? Entonces ahí me parece que aparece la riqueza que los trabajos presentan y ahí un poco el aporte para que sigan pensando y que sigan avanzando, de qué hablan las devoluciones, ¿no? Porque me parece ahí, y con este punto, para ser respetuoso yo también de los horarios, me voy a saltear alguno, pero quiero señalar algunas de las preguntas que yo tengo para dejarles a las devoluciones de los trabajos, es no ser concesivos tampoco con las devoluciones, porque a veces, ¿no? En ese afán de decir, bueno, vamos a hacer una devolución cualitativa, en lugar de ponerle mediocre como alumno, perdón Javier, pero me dolió un poco, me dolió, así que me va a quedar guardada esa frase, ¿no? Mediocre como alumno. A veces le decimos, bueno, muy bien, ¿cuánto te esforzaste? Y ahí somos en un punto concesivos también, ¿no? Porque en verdad, y me vuelvo a agarrar de la pregunta que se plantea la escuela de Ana para iniciar, es, ¿qué pasa con el saber? No tenemos que dejar de lado el saber, porque esa es la joya que tenemos nosotros para ofrecer. Y tampoco podemos dejar de lado el señalarle qué le falta para que pueda conseguirlo. Y a veces en esas devoluciones, como no sabemos si las estamos construyendo, en esas devoluciones cualitativas y midiendo las consecuencias sociales y éticas que tiene la palabra de la escuela y la devolución de la evaluación para cualquiera de nosotros, ¿quién no se fue angustiado cuando le pusieron una plaza, una desaprobación, sintiendo que era un 2 y no que le había pasado algo? Pero no ser concesivos en el sentido de no plantear solo las devoluciones. Me dicen que se corta mucho. ¿Ustedes me escuchan bien o paro el video para que... ¿se escucha bien? Más o menos, la conectividad es fatal. Digo, no ser concesivos ¿en qué sentido? En que las devoluciones contengan pistas claras sobre lo que hay y sobre lo que falta, pero muy vinculado con el conocimiento, con los procesos, con los aprendizajes, con lo que te falta de la gramática. Revisar tal cuestión, ¿sí? Te falta base, le dicen en matemática. Bueno, ¿cuáles son los puntos, los conceptos, las relaciones, ¿sí? Leía también en el trabajo de Ana, la verdad que era un material muy, muy bello, pero bueno, muy potente, digamos. Me detuve en algunas de las devoluciones, ¿no? Entonces, una de las producciones que se presentan en el trabajo de Ana es un noticiero, perdón, ¿no? Entonces los y las estudiantes hacen un noticiero, vi algunos de ellos, y entonces a veces el docente le dice, no está muy bueno como noticiero, ¿no? O sea, hay unas valoraciones muy interesantes. Bueno, hay que agudizar esa devolución, ¿no? ¿Qué se esperaría? Y acá se ponen en juego los criterios, otro de los grandes temas en términos de la evaluación y la devolución. ¿Qué esperábamos que tuviera un noticiero y qué no logró? Una transparencia, una visibilización, ¿no? Me gusta siempre trabajar esa idea de criterios, tomando los conceptos de Sennett, criterios legibles y visibles, criterios claros para todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué esperábamos que tenga un noticiero? Y a este le falta, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con una devolución todavía global. Hay un avance inmenso en las devoluciones que han hecho estos dos trabajos. Solo que, digo, ya que caminamos un montón de pasos, ¿cómo agudizar de alguna manera esas comunicaciones con nuestros y nuestras estudiantes? Para cerrar, porque ya estamos quiero ver si logro tomar alguna pregunta, aunque no las logré leer, pero bueno, vamos a tratar incluso de volver a Javier y a Ana si quieren para cerrar. En el trabajo de Javier hay uno de los subtítulos, ¿no? Que dice cartas a quien pretende aprender o no. Y acá quiero plantear como otra de los puntos y las dificultades fuertes de la evaluación es la inaccesibilidad de los procesos de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no se anda mostrando
no se anda mostrando. Verdaderamente, los docentes, las docentes debemos renunciar de algún modo a la pretensión de pensar que vamos a ver lo que aprendieron, ¿no? Y el aprendizaje es un proceso subjetivo, interno, privado, íntimo, ¿no? Y nosotros como docentes queremos de algún modo acceder a ello, pero creo que ahí hay que trabajar la difícil tensión que me parece que estos trabajos en un punto también toman, que es no veo estrictamente lo que aprendió. Hago unas inferencias, pienso que algo de eso me muestra y pienso que algo de eso se confío y genero una relación de confianza para saber que algo se está poniendo en juego allí. Sin embargo, en esta tensión, digamos, de intentar acceder a ese aprendizaje, no podemos renunciar, no podemos dimitir de ninguna manera a seguir sosteniendo del otro lado ese proceso de enseñanza. Bueno, quiero dejar unos minutos porque nos han pedido que seamos muy puntuales porque hay otras mesas. Seguiría hablando mucho, pero también quiero ser yo respetuosa con mi tiempo. Y no sé si quieren, Ana y Javier, tomar unos 2 minutitos cada uno para comentar algo. Y mientras yo intento ver si puedo leer alguna pregunta para transmitirles. No sé si ustedes fueron viendo en el chat. Desmuteate, Ana, si... La verdad, muy interesante el análisis y muy interesante también la exposición de Javier. Está muy bueno escucharnos como nuevos interrogantes, ¿no? Abriendo nuevos interrogantes. Esto que decís de la evaluación es tan sentido. Realmente creo que si algo tuvo esta pandemia, por lo menos a mí en mi rol directivo, es que me enseñó a escribir, a reflexionar, la escritura como parte de la reflexión, a la construcción colectiva. Y bueno, nuestras guías decían, los títulos que tenían nuestras guías de trabajo es Nadie se salva solo. Y bueno, creo que esto es lo que nos enseñó, que nadie solo puede hacer nada, sino que la tarea cuando es compartida con otros, la verdad que es mucho más grata, poder discutir, No, la verdad que esto ha llevado horas de discusión, de peleas, de enojos, de portazos virtuales, pero la verdad que, bueno, uno tiene la sensación de que cuando uno hace las cosas con otros y con otras y habilita la palabra, o sea, cuando uno habilita la palabra, creo que la labor nuestra como directores, ¿no? De conducir una institución es habilitar la palabra y habilitar los espacios para la discusión y para construir. Y bueno, en ese sentido, creo que es un gran aprendizaje. A mí esta pandemia me enseñó y quiero seguir trabajando así por el resto de lo que me queda en mi carrera docente, habilitando la palabra, construyendo con otros. Me parece que eso es lo más importante. Javier, que ya nos piden, ahí me están mandando chat para que seamos, Bien. pero tus 2 minutos y después yo 2 digo minutos. alguna cosa general de lo que estoy leyendo, ¿eh? Mis 2 minutos de fama, vamos ahí. No, el primer minuto, digo, tomo algo de lo de Ana, la clave es la evaluación colegiada, porque es que los docentes puedan poner lo que pasa en la sala de profesores de otra forma y un sentir de qué nos está pasando y de la cosa. Y el segundo minuto también tomando lo de Ana, que dijo que cuesta y que está bueno que a todos nos cuesta algo, entonces, digo, en una rúbrica a este le cuesta, digo, es una obviedad porque a todo el mundo le cuesta algo, entonces digo, con palabras se puede lastimar más que con notas también, pero con palabras yo creo que se puede animar a esto a ser también precisos, digo, no a banalizar, qué bueno te esforzaste, como señala Graciela, me parece clave, pero no a vivir lo que falta como una deuda, sino como una oportunidad de que las cosas siguen y de que hay tiempo. ¿Y a qué me meto en algo sin tiempo? Pero sí a tomar el tema del tiempo, digo, ¿qué es tarea directiva? Digo,
¿qué tiempos vamos a construir para estas cosas? Vemos que son necesarias. Entonces habrá que forzar los tiempos, romper otros tiempos que tienen los relojes escolares, porque creemos que acá, digo, tomarme un tiempito para escribir una carta, doy un dato, digo, para que nadie se desespere. El plural es de un compañero que habla en nombre de otros compañeros, entonces está la confianza de los docentes en que él va a representar lo que dijimos en palabras, ¿sí? Por otro lado, digo, no es que todos los docentes le escribieron a todos los estudiantes, nos dividimos los estudiantes y escribimos en nombre del colectivo. Y la oportunidad, como decía algún chat ahí, es, puede haber una carta de vuelta del pibe o de la piba. Y eso de eso se trata. De eso se trata la evaluación, creo yo. Bueno, hasta aquí. Bueno, no vamos a tener que cerrar la mesa. Hay muchas felicitaciones para ustedes en ambos chats. Hay algunas preguntas, sí, algunos preguntan si la mesa va a quedar grabada. Entiendo que todo va a quedar grabado y van a poder volver a escucharlo. Hay algunas preguntas que creo que ameritan como una apertura muy grande de la cual no disponemos porque me están pidiendo que cierre porque hay otra transmisión a las 12 en punto. Así que yo, bueno, transmitirles un poco los comentarios y las felicitaciones de cada uno de los que están participando. Decirles que fue un gusto leerles y a cada una de las que están allí leyendo, que escriban, que hagan, que intentemos, porque de lo que se trata es de inventar respuestas, ¿no? Yo un poco también para cerrar, son dos experiencias que partieron de un montón de preguntas y son dos experiencias que lo que hicieron fue inventar posibles respuestas y probar. Y a veces funciona y a veces no funciona. Así que bueno, vamos a ir cerrando, el tiempo es cortito. Muchas gracias, colegas, por compartir esta mesa y muchas gracias y un gusto a cada uno de los colegas y las colegas que están allí leyéndonos. Hasta la próxima. Adiós.